para la construcción de estos futuros analizadores sintácticos. Y ese tipo básico, bueno, ese tipo que le vamos a llamar tipo parser, se explica en esta sección cómo debería ser. Y se explica desde un ejemplo, como ustedes han podido leer, desde esa gramática de ejemplo que tenían, se va explicando el desarrollo. Fíjense, en la primera instancia se construyen los data types, en este caso un solo data type, y luego el objetivo de nuestro analizador sintáctico, ¿cuál es? Ir de la sintaxis concreta a la sintaxis abstracta. Ese es el camino, porque el camino contrario se llamaba función semántica, pero ahora estamos tratando de ir de lo concreto a lo abstracto, de la cadena al árbol. Es por eso que la primera definición del tipo parser justamente dice que el tipo va a ser partiendo de una cadena, vamos a llegar a SA, donde SA es el data type que se ha creado para el único símbolo no terminal que tenemos. Entonces ese es nuestro primer intento. Luego se va viendo que que no tiene que ser tan específico, tan concreto, entonces se procede a hacer una generalización. Y esa generalización primero va porque la respuesta, el resultado, puede ser que tenga opciones, ¿no? Entonces, dice, es un árbol y la cadena, lo que queda de la cadena, lo que no se ha reconocido o lo que no se ha procesado, como dice en el texto. Luego, ese mismo tipo se va generalizando, entonces lo abstrae, en vez de decir SA, se pone un A específico y se pasa como parámetro, donde este A sería el tipo de la salida, en este caso del parser, tipo de la salida. Entonces, una vez que ha sido parametrizado, se va continuando con la generalización y se dice puede haber varias opciones, entonces por eso se convierte en lista de tuplas, de esa forma, para finalmente parametrizar el string. No necesariamente es una cadena, dice. Entonces se parametriza eso y se obtiene un segundo parámetro, en este caso B, donde B es el tipo de la entrada y la verdadera entrada, dice, es una lista de ese tipo. Entonces, lista de tipo A, y la salida es una lista de tuplas. Entonces este es el resultado final, este es el tipo parser que nos va a servir. Ahora, si quieren verlo de otra manera, fíjense, el tipo parser symbol, que sería la entrada, y el tipo de las salidas, result. Entonces la verdadera entrada es lista de symbol y la verdadera salida es una lista de tuplas de esta forma. ¿Está bien? Data, en el cual realmente definimos uno nuevo. Esta es una combinación de otros ya existentes. Bien, entonces, ya teniendo el tipo parser, el tipo básico, el siguiente paso es poder construir el analizador sintáctico utilizando este tipo básico. Entonces, para lo cual, vamos a ver los analizadores sintácticos elementales. Estos analizadores sintácticos elementales van a ser, como su nombre lo dice, los que nos van a servir para algunas reglas elementales específicas. Entonces leeremos un momentito esto 3.2, esta sección. Básicamente, bueno,
Leeremos la primera parte solamente, hasta estos tipos, ¿no? El tipo parser HS. Esto no os revisen a detalle. Hasta ahí básicamente van a ver. ¿Ya? Entonces, analizados sintácticos elementales. Y luego parser. La idea es que cualquier gramática libre de contexto sepamos cómo lo vamos a implementar, y en este caso en el lenguaje funcional Haskell. Entonces, esta gramática, ustedes saben, la gramática libre de contexto, tiene la siguiente forma. En el lado izquierdo de las reglas de producción, solo existe un símbolo y ese símbolo es no terminado. En cambio, en los lados derechos existe cualquier cantidad de variaciones, es decir, las reglas son muy diversas. Por ejemplo, puede solo tener epsilon, solo un símbolo, cualquier cantidad de símbolos terminales o cualquier combinación de terminales y no terminales en cualquier orden. Entonces, ahora mi tarea es construir funciones para cada una de las reglas de producción. Y en ese sentido, como han leído, vamos a comenzar con los analizadores sintácticos elementales, las funciones elementales. Y en este caso, va a servir para tres tipos de reglas concretas. El primer tipo de regla es cuando un símbolo no terminal produce epsilon, cualquiera, no necesariamente A, puede ser S, puede ser B, cualquier símbolo. El segundo tipo de regla tiene la siguiente forma. Un símbolo no terminal produce exactamente un terminal. Y el tercer tipo de regla de los elementales, un símbolo no terminal produce una secuencia de símbolos terminales, solo símbolos terminales. Entonces, si nos fijamos ahora este ejemplo, por ejemplo, esta regla cae en la categoría número 1. Esta otra regla cae en la categoría 2. Esta regla cae en la categoría 3. Pero esta cuarta regla, este cuarto ejemplo, no cae en ninguna categoría, fíjense, en ninguna de las tres categorías básicas. Lógicamente, después, con esto que se llama combinadores, vamos a poder solucionar esto, pero por el momento nos estamos restringiendo solo a las funciones elementales y en este caso para estos tres. Bien, ahora nosotros tendríamos que empezar a construir todo de cero, pero el lenguaje ya nos da una librería y nos da facilidades para construir ese analizador sintáctico deseado. Por lo tanto, para el primer tipo de regla, donde A produce epsilon o cualquier símbolo no terminal produce epsilon, vamos a tener dos funciones ya construidas. La primera se llama epsilon y la segunda succeed. Ambas nos van a servir para este tipo de regla, pero la diferencia entre ambas es que epsilon no devuelve nada, en cambio succeed sí devuelve una respuesta, como vamos a ver en un momento. El segundo tipo de regla, que era de la forma símbolo no terminal produce terminal, va a tener la función símbolo ya construida. Esta función ya nos va a servir, sí. Y la tercera, donde tenemos en el lado derecho cualquier cantidad de símbolos terminales, solo terminales, entonces vamos a utilizar la función toque. Entonces, de lo que ustedes han leído, justamente se refería a esos tres casos, ahí pueden ver.
¿no? Donde X es una secuencia de terminales, decir. Y ahí están las funciones. Algunas más, digamos, ¿no? Pero las funciones básicas que queríamos ver eran justamente esas funciones. Y aquí está la definición de la primera función, que dice epsilon. No se olviden, epsilon sirve para este tipo de reglas. A produce epsilon. Ahora, cuando yo hago un análisis sintáctico, ¿qué es lo que quiero hacer en el fondo? Quiero que, dado una cadena de entrada, así cualquiera, saber si se produce mediante esta gramática y si es así, devolver un árbol de derivación. Pues las diferentes reglas tienen que ir revisando, es como hacer una derivación, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando decimos A produce epsilon, quiere decir A, el símbolo no terminal A, no reconoce nada. Entonces, si yo tuviera esta cadena y leo así epsilon, no estoy reconociendo nada, ni A, ni B, ni C, porque epsilon es vacío. Entonces, en ese sentido, la definición de epsilon dice: la función epsilon tiene el siguiente tipo, es de tipo parser. Aquí está el tipo que acabamos de ver, el tipo parser. Aquí abajo lo tiene. Recordando que el tipo parser tiene un tipo de entrada, un parámetro de entrada, un parámetro que es un tipo de salida, y la verdadera definición es este lado derecho, ¿no? Entonces, quiere decir que recibe algo de tipo S, que podría ser char. Si fuera char, se convertiría en string, porque la verdadera entrada es lista de esto. Y esto no devuelve nada, una tupla nula, que se puede llamar. Entonces, por eso epsilon no devuelve nada, dijimos. En cambio, la otra función sí va a devolver. Y la definición, epsilon recibe xs, que sería en este caso la entrada, y no hemos reconocido nada. Y devolvemos la cadena intacta. Eso es lo que hace epsilon. No reconoce nada, no devuelve nada. Entonces, una función bastante, entre comillas, inútil, ¿no? Pero muchas veces queremos un resultado, entonces succeed. Entonces, revisaremos la definición de succeed. La definición de succeed está aquí arriba. Fíjense. Ahí está la definición de succeed. A ver, reviso un momentito entonces esa definición. Reconocer esta regla, ¿no? De A produce epsilon, donde significa que no estamos avanzando nada en la cadena de entrada. Entonces la definición está aquí, ¿no? Cuando ponemos los 4 puntos significa el tipo D, en este caso de succeed. Y aquí tenemos un parámetro, una entrada adicional que es A. ¿Para qué es ese A? Para devolver el tipo de resultado. Para el resultado, porque dijimos la diferencia entre epsilon y succeed es que succeed, el segundo, va a devolver algún resultado. En cambio, epsilon no devolvía nada. En ese sentido, es que este A justamente va a servir para devolver ese resultado. Y luego dice la segunda parte, parser SA. Entonces ya no es este A, los paréntesis de hace rato, ¿no? Ya no es, ahora es algo real, algo que vamos a devolver. Y cuando tenemos parser, por ejemplo, SA, en el fondo, tienen que recordar
Estamos hablando de esto, de este lado derecho, ¿no? Parser SA, digamos, entonces todo esto. Entonces, volviendo a la definición de succeed, entonces tenemos dos entradas, ¿no? Esta que va a ser la respuesta y la entrada por defecto que tiene un parser, que sería lista de tipo S. Entonces aquí está la definición, recibimos un R y una lista. Ese XS es la lista, sería toda esta cadena de entrada. Esto es lo que quiero reconocer, digamos. Entonces aquí está. Esta va a ser mi salida y esto es lo que quiero reconocer. Y la verdadera salida es una lista de tuplas, no se olviden, lista de tuplas, donde devolvemos R, que sería el resultado que queremos devolver, y la cadena de entrada no hemos avanzado, no hemos hecho nada con la cadena de entrada. Bien, parece un poco confuso, ¿no? Pero en realidad se explica las definiciones más que todo para que ustedes entiendan, porque en el fondo ya está hecho y hay que utilizar nada más. A ver. Bien, entonces de esa manera tenemos epsilon y subside para utilizar cuando tenemos ese tipo de reglas básicos. En este caso, cualquier símbolo no terminal produce epsilon. Para el segundo tipo de regla, A produce un símbolo terminal, estrictamente un terminal. Vamos a tener la función sigma. ¿Y qué significa utilizar una regla de esta forma, de que A produce un terminal? Significa que en mi cadena de entrada, yo, si utilizo esa regla, ya estoy reconociendo un carácter, no necesariamente el primero, ¿no? De repente, si estoy aquí, entonces justo necesitaba C, y estoy reconociendo C. Entonces, si reconozco C, estoy cumpliendo mi objetivo. Pero si quisiera reconocer C, por ejemplo, y me encuentro con A, algo está mal, no funcionó. En ese caso sería básicamente error. Entonces, ¿cuál es la definición ahora de símbolo? Aquí está la definición de símbolo. A ver, quisiera que revisen un momentito para ver si se entiende o no. No se olviden que la base para este curso, bueno, el requisito era haber vencido programación funcional, materia llamada programación funcional. Entonces, si hay algo raro que no se entiende, posiblemente es porque no han aprovechado la materia o no han llevado la materia, ¿no? A ver, quiero escucharles a ustedes, pienso que no están ausentes. A ver, ¿quién quisiera comentar un poco qué ha entendido de la definición de la función sigma? O si han entendido todos, a ver una explicación. Sí, bueno. A ver, otra vez. Buen día, Inge. Buen día. Disculpe, la primera línea de la definición no entiendo. ¿Podría explicarlo, por favor? Ya. A ver, otras personas que dicen. ¿Qué dicen el resto? A ver, por ejemplo, Jessica, Pamela, ¿qué dices tú? Jessica, Pamela, a ver. Pariente Mérida.
¿Cuál es tu opinión? ¿Está Jessica Pamela? Bueno, en realidad sí debería estar, pero está conectada, pero quisiera escuchar tu opinión, Jessica Pamela, pariente Mérida. Bueno, si no está, la vamos a quitar de la llamada, ¿no? Listo. A ver qué dice ahora Samuel Fernando Álvarez. Buen día, Inge. Buen día. A ver, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has entendido? ¿Qué dudas? Ah, la primera parte de la definición no entendía, no entiendo, pero desde la segunda línea entiendo que symbol recibe un parámetro A, una lista vacía, y devuelve una lista vacía. Y en la tercera línea de symbol recibe un parámetro A, una lista y el elemento de la lista. Entonces pregunto si X es igual el elemento de la lista es igual al parámetro, devuelvo la lista. En otro caso, devuelvo vacío. Ya. Eso entendido. Está bien. A ver, symbol, dijimos que tenía que servir para este tipo de reglas, donde tenemos un símbolo no terminal que produce estrictamente un terminal. Y si vemos eso desde el punto de vista de una cadena de entrada, lo que sería XS ahí en la definición, quiere decir que esta C, este símbolo que aparece en el lado derecho, tengo que comparar con el símbolo actual, con el primero, ¿no? Y ahí hay dos opciones. O son iguales o no son iguales. Si son iguales, éxito, es reconocido esa letra y avanzo. Si son diferentes, no está bien porque bueno, entonces si nos vamos a la definición, dice símbolo. ¿Cuál es su tipo? Y aquí viene algo que ustedes deberían saber. Esta es una instanciación, ¿no? O sea, el lenguaje de programación orientada a objetos, justamente como su nombre lo dice, está orientado a los objetos y aquí hay una instanciación. Pero en palabras simples, esto quiere decir el tipo S que utilicemos, que es un tipo genérico, porque puede ser char, por ejemplo, puede ser otra cosa. Ese tipo tiene que pertenecer o tiene que ser parte de la clase equal, clase. En lenguajes funcionales existen objetos, clases. También. No es un elemento central, pero existe. Entonces quiere decir este tipo S tiene que ser comparable, en otras palabras. Esto viene de equal. Tiene que poderse comparar. Entonces, este signo de igualdad y flecha no es lo mismo que esto. Quiere decir, por lo tanto, mi primera entrada es S y mi salida es esto. Pero ustedes saben que parser S ya tiene una entrada por defecto. Entonces, eso es lo que está haciendo esta especificación IQS. Quiere decir, tiene que ser parte de la función equal, de la clase equal. Bien, entonces la definición ahora, como pueden ver, aquí hay una entrada y la entrada por defecto del parser. Entonces dice symbol A, lista vacía. O sea, cuando
nos dan eso de lista vacía significa que no haya cadena de entrada, que está vacío, quiere decir. Entonces, en ese caso concreto, mi respuesta directa es ESOR, porque quería comparar este símbolo que tenía ahí de A con lo que está en la cadena, con el primer símbolo de la cadena, pero no se puede, ¿por qué? Porque está vacío, entonces ESOR directamente. Otro caso, porque aquí hay otro caso, ¿no? Quiero comparar este A y tengo una cadena de entrada, tengo. Y ahí está en la notación cabeza-cola. X es la cabeza y XS es la cola, otra lista. Entonces aquí hay dos opciones en este caso. Dice, si X es igual a A, quiere decir que evidentemente este símbolo que estoy comparando iguala con este. Entonces, éxito quiere decir. Por lo tanto, en ese caso mi respuesta es una lista con una tupla que dice ya es reconocido X y me falta reconocer XS. Fíjense, ya es reconocido X y me falta XS. Otherwise, que si en otro caso, por ejemplo aquí, si yo comparo esta C con esta A, va a ir por el caso de otherwise, porque no son iguales, C con A no son iguales. Y el caso de otherwise directamente es ESOR, por eso lista vacía. ¿Está bien? Entonces, esencialmente lo que se hace es comparar el símbolo del lado derecho de la regla de producción, el único símbolo, con el símbolo primero o el símbolo actual de la lista de entrada, de la cadena de entrada. Eso es lo que hace. Y la tercera situación, o el tercer caso, vamos a decir, son reglas de esta forma. Lado izquierdo, un símbolo no terminal, y lado derecho, una secuencia de terminales. En este ejemplo concreto, 3. Para lo cual se va a utilizar la función token. Y lo que hace básicamente, lo que tendría que hacer, es saber cuántos símbolos hay aquí. 3, por ejemplo. Comparar con los 3 primeros de la cadena de entrada. Nuevamente aquí hay las dos posibilidades. ¿Son iguales? Sí, entonces éxito. Si es así, ya es reconocer los 3 primeros y me falta reconocer los 4 últimos. Pero puede que no sean iguales. Comparo los 3 primeros símbolos de aquí con los 3 del lado derecho y no son iguales. Entonces, eso, lista vacía. Y esa función, dice, se llama token. Entonces, aquí está la función token. Analicen un momentito. Creo que sí, creo que es como el anterior, solo que en vez de comparar un, un solo, por ejemplo, un char, se compara toda la lista, dependiendo del Ya, tamaño. muy bien. Sí, la idea va por ahí, ¿no? Se parece un poco a la anterior, solo que extendemos un poco. Para eso tenemos que utilizar más cosas. Bueno, primero, en el tipo de token, fíjense nuevamente la especificación de EQS. Quiere decir que el tipo S que mandemos tiene que ser un tipo comparable, ¿no? Y después de la flecha viene el verdadero tipo. Ahora hablamos de una lista de S. Entonces tenemos una entrada que puede estar formada por varios caracteres y tenemos otra segunda entrada del parser que en realidad también es tipo lista de S, y la salida final también es una lista de S. A ver, ¿por qué tanto hablamos de lista? Porque no se olviden que cuando yo digo el lado derecho tiene varios símbolos no terminales, o puede tener, esos varios símbolos terminales, digamos 3 en este caso concreto, se tienen que comparar con los 3 primeros
de la cadena de entrada. Y cuando hagamos eso, puede haber éxito o fracaso. Entonces la función token hace eso justamente. Y bueno, aquí está K, donde K sería el lado derecho, los tres símbolos que saco del lado derecho del sí, de la regla, y la cadena de entrada XS, que sería toda la entrada que ven ahí. Y la siguiente fase es proceder a la comparación. Entonces comparamos ese K con, y aquí aparece una nueva función, take, y take con N y XS. Esta función take, esta función drop y esta función length ya están incluidas en el archivo que se llama el prelude de Haskell, ¿no? Cuando ustedes cargan Haskell, automáticamente se carga el prelude, que es una librería esencialmente, que ya contiene estas funciones. Entonces, cuando digo take, dice tome los n primeros elementos de XS. Donde n, aquí está, donde n es la longitud de K. K, que es el lado derecho. Entonces, estamos hablando de la longitud de este lado derecho. En este ejemplo concreto, ese n saldría 3, porque tiene 3 símbolos. Entonces dice, compare con los 3 primeros elementos de la cadena de entrada. Eso está haciendo. Eso hace la función T. Si son iguales, entonces dice, ya es reconocido K, devuelve una respuesta con una tupla, ya es reconocido K, y falta el resto de la cadena de entrada. ¿Cómo me quedo con el resto? Con la función drop. Quite los n primeros elementos de XS. Quite. Drop, en este caso, drop 3, significaría que quita A, B y C, y quedaría A, B, C y D. Eso haría drop. En otro caso, dice, EXOR, directamente EXOR. Y bueno, la especificación del where, donde n es la longitud de K, nos está sirviendo para utilizar con drop y utilizar con take. Entonces, eso es lo que hace la función token. Entonces, tenemos ya las 3 funciones, bueno, 4 en realidad, 2 para este caso y 1 y 1. Entonces, ¿qué les parece? Lo interesante de esto es que si bien acabamos de ver la definición, analizar, solo debemos utilizar, ¿no? No debemos ya volver a hacer, ya está hecho. ¿Alguna duda? Bueno, ya tenemos entonces para 3 tipos de reglas, pero nos faltan la mayoría. La mayoría no tiene un formato, son totalmente libres. ¿Cómo vamos a resolver para esas reglas que tienen un formato libre, vamos a decir? Vamos a utilizar lo que se llama los combinadores de parsing. Entonces, la siguiente sección es la sección 3.3, combinadores de análisis sintáctico o combinadores de parsing, en inglés es el término, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a ver estos combinadores, me adelanto que son 3 y los vamos a ir viendo poco a poco. ¿Está bien?